Hablemos sobre la teoría de los contratos civiles y comerciales. Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes en el ámbito del derecho privado, esto es derecho civil, comercial o internacional, manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Incluso también podemos hablar de contratos en el ámbito del derecho público y administrativo, con las particularidades propias de esta familia de relaciones jurídicas, en donde se destaca la presencia del Estado en cualquiera de sus formas, el fin público o colectivo y la presencia de cláusulas exorbitantes del derecho privado. Pero volvamos con los contratos en el ámbito civil y comercial. Por ejemplo, cuando una persona le alquila a otra un inmueble comercial para que una de ellas, el locatario, lleve adelante un emprendimiento económico en el mismo, y por el uso de este inmueble, pague una determinada suma de dinero al dueño, también llamado locador, o simplemente cuando una persona que es dueña o atiende un comercio, le vende a otra los productos que comercia, a cambio de una determinada suma de dinero, estaremos en presencia de contratos. En el primero de los casos será un contrato de locación, en tanto que en el segundo caso tendremos un contrato de compra-venta. En este estado no viene mal distinguir entre forma y prueba. La expresión forma, en sentido amplio, alude al modo en que la voluntad se manifiesta, en sentido estricto, como formalidad, define el conjunto de prescripciones que la ley establece para la instrumentación de un determinado acto, como estamos viendo en el presente, los contratos, y que implica actividad peculiar de las partes en el momento de su otorgamiento. Por el contrario, la carga de la prueba alude a un momento posterior, este es el de la demostración de la existencia del contrato en un juicio. Tanto en el derecho civil como en materia comercial el principio general para celebrar contratos es el de la libertad de formas, salvo para aquellos contratos respecto de las cuales rigen determinadas solemnidades que en caso de no ser observados producen la nulidad del acto. La implicación entre ambos institutos, formalidad y prueba, se genera a partir de la consideración que la forma puede ser exigida para dar validez al negocio ad solemnitatem o bien, meramente a los fines de su prueba, ad probationem. Cuando la forma es exigida ad probationem, el contrato debe hacerse por escrito y la omisión de la solemnidad no obsta a su validez, sino a su demostración en juicio, sobre la base de otros medios probatorios. Desde la mirada teórica, el contrato posee tres requisitos esenciales que conforman los tres pilares fundamentales de cualquier negocio jurídico, y estos son los sujetos, el objeto y la causa. Los sujetos de un contrato pueden ser personas físicas o humanas o personas jurídicas, como pueden ser un banco comercial o una cooperativa. También pueden ser personas jurídicas públicas o privadas, ya sea la Municipalidad de Lomas de Zamora o una sociedad de responsabilidad limitada. La actuación de los sujetos presupone la capacidad de los mismos para llevar adelante el acto y el consentimiento efectuado en la celebración del acto, que es la recepción de la aceptación de una oferta, mediante una conducta de los sujetos intervinientes, las partes, que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. La capacidad es la aptitud de las personas humanas para adquirir derechos y contraer obligaciones, y cuando se refiere al goce de los derechos, se está hablando de la capacidad de derecho, y cuando trata de su ejercicio, se habla entonces de la capacidad de hecho. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos, aunque la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. El segundo de los elementos esenciales de todo contrato es la materia sobre la cual recae el negocio jurídico, las obligaciones o prestaciones que nacen como resultado de su firma. El Código Civil y Comercial de la Nación lo encuadra en los siguientes quicios: el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea, debiendo entonces ser física y jurídicamente posible. El tercero de los elementos es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad y que se manifiesta mediante el consentimiento. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes, por ejemplo, en un contrato de locación, el destino que se le dará al inmueble, ya sea con fines comerciales o de vivienda, conforma el elemento causa de este contrato. Dicho en otras palabras, se trata del por qué que explica o justifica los motivos de un negocio jurídico. Cuando alguien alquila un determinado local comercial,
su finalidad es montar un comercio, para vender bienes y prestar servicios, con una finalidad de lucro. La ley en torno a este elemento es tajante: no puede entablarse una relación negocial y con ello establecerse obligaciones, sin que exista una causa de las mismas. Para terminar este punto debemos señalar que existe una relación muy estrecha entre objeto y causa, puesto que el objeto es la materia sobre la cual recae el negocio y establece las obligaciones y derechos, las prestaciones, y la finalidad es la razón para establecer esas prestaciones. El nacimiento de un contrato comercial. La figura de la invitación a ofrecer no es otra cosa que la solicitud efectuada a una o varias personas para que éstas se hagan oferentes de un determinado contrato. Dicho de otra manera, aquí, quien tiene interés en concretar un futuro contrato, en lugar de ofrecer el mismo, les da a entender a los eventuales interesados que prefiere que le dirijan una oferta. Desde el punto de vista técnico, la invitación a ofrecer se diferencia claramente de la oferta, fundamentalmente por el hecho de que suelen faltarle los requisitos que ordinariamente se le exigen a ella, como su integridad o la aptitud para comprometer al oferente. Por otra parte, si en lugar de dirigirse a persona determinada se formula a la generalidad, estaremos frente a una invitación al público, como ocurre con la propaganda. Para concluir con este perfil general del instituto, parece valioso destacar que la invitación a ofrecer no suele generar efectos jurídicos, por no importar, en rigor, ninguna oferta o propuesta, sin defecto de lo cual tiende a fines prácticos importantes, porque le suministra al invitante la posibilidad de iniciar gestiones relativas a un negocio, brindándole, al mismo tiempo, una gran libertad de acción, en tanto y en cuanto no lo obliga a concretar las particularidades de él. Y le reserva, simultáneamente, la posibilidad de rehusar o aceptar la propuesta que le formule el invitado. Una de las formas instrumentales que se asemejan a la invitación a ofrecer es la llamada carta de intención. Ubicada dentro del género de las cartas misivas, suele contener una presentación y enunciación de propósitos, orientados hacia la posterior formación de un contrato. Finalmente, la minuta, que es otro de los instrumentos a que se suele recurrir en el proceso de gestación del consentimiento, por lo común documenta la etapa del ciclo prenegocial en la que se hallan las partes, pudiendo ser de diversos tipos según, precisamente, el estado de avance de las negociaciones, a saber: a. Minuta pro forma o pro memoria, en la cual se suele transcribir las tratativas que se han llevado a cabo hasta ese momento. b. Las minutas que tienden a dejar asentados por escrito los puntos sobre los cuales se ha arribado a un resultado parcial en las negociaciones. c. Las minutas perfectas, que pese a contener el propósito explícito de obligarse, carecen de algún requisito sine qua non para hacer el contrato deseado, siendo asimilables, en este caso, a un precontrato. Desde el punto de vista documental, la gran importancia de la minuta reside en el hecho de que, amén de reflejar las etapas cumplidas por las partes, camino al contrato, aporta un elemento de juicio de suma importancia, si lo que se pretende, eventualmente, es reclamar un resarcimiento por responsabilidad precontractual. Presentada una oferta merced a una invitación, la misma es vinculante, desde la perspectiva que el oferente la formula con seriedad y con el propósito de quedar obligado cuando el destinatario la acepte, pero mientras no se produzca dicha aceptación, podrá revocar su propuesta. Y finalmente el contrato es anudado cuando la oferta es aceptada. Y así el negocio jurídico se encontrará camino a ser perfeccionado por las partes, con las peculiaridades que resulten propias al tipo de contrato comercial que se trate, dando entonces origen a la ejecución del contrato.